Buenos días a todos. Muy contento de ver que hay mucha gente, los nuevos socios, los viejos socios, algunos que veíamos poco, así que vamos a proceder al saludo de las banderas. Vamos a saludar a la bandera argentina, a la bandera de Bélgica, la bandera del Reino de España, la bandera de la Ciudad de Buenos Aires y la bandera del Rotary Internacional. Podemos tomar asiento. Señores, señoras, invitados especiales, amigos rotarios, muy buenas tardes. Preside la reunión del día de hoy nuestro amigo Juan Insúa. Le damos una muy cordial bienvenida al orador de la fecha, el doctor Luis Petri, candidato a vicepresidente de la Nación Argentina. Petri disertará sobre rumbo a la Argentina del orden. Él asiste acompañado por Dardo Salguero. El orador será presentado y entrevistado por la periodista Clara Mariño, quien coordinará las preguntas que se le formulen, y los socios que deseen hacer sus preguntas podrán hacerlas llegar a través del celular del club. De la mesa cabecera participan el expresidente Alberto Barbosa, los consocios Luciano Pols, Javier Lozada, Jorge Kogan, Daniel Swapsay, Jorge La Rosa, José Luis Puricelli y Norberto Frigerio. Especialmente invitado nos acompaña Guillermo Tofoni, invitado por Luciano Pols, Martín Gali Basualdo, invitado por Hernán Celorrio, Francisco Bameule, invitado por su padre Luis, Víctor Durán, Daniel Portugués, Emiliano Luaces y Armando Casas del Rotary Club de San Telmo, Constitución, invitados todos ellos por Juan Manuel Casas, Carlos Laplacet y Pablo Sanabria, invitados por Juan Carlos Casaña. El embajador Miguel Ángel Espeche Gil y su señora Raquel, invitados por José Sanchís Muñoz. El próximo miércoles 9 de agosto ocupará la tribuna nuestro consocio Eduardo D'Alessio, quien disertará sobre un tema urticante: ¿por qué fallan las encuestas? A confesión de parte, relevo de pruebas. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y sean muy bienvenidos al Rotary Club de Buenos Aires. Ya sabemos. Bueno, yo tengo mi corazón. Vamos a cambiar un poquito el orden del día de hoy. El doctor Luis Petri tiene que dejar la reunión a las 14:15 por otro compromiso asumido con anterioridad. Entonces vamos a adelantar un poco la disertación de él. Clara. Sí. Hola, buenas tardes. Nuestro orador de hoy es el doctor Luis Petri. Es precandidato a vicepresidente acompañando a Patricia Bullrich en Fuerza por el Cambio. Es abogado. La Fuerza del Cambio, perdón. Abogado, profesor de la Universidad de Aconcagua en las materias Derecho Penal y Práctica Procesal, diputado nacional por Mendoza, fue vicepresidente de la Cámara de Diputados de la Nación, presidente de la Comisión de Seguridad Interior y miembro del Consejo de la Magistratura de la provincia de Mendoza. Además, Petri integró las comisiones de justicia dentro de la Cámara de Diputados, de Justicia, Transporte, Seguridad Interior, Prevención de Adicciones y Control de Narcotráfico. Luis, es un placer escucharlo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a todos los rotarios. Y un gusto encontrarme con grandes amigos, es grato, y con mendocinos ilustres que me conocen, pero yo quería contarles brevemente
para los que no me conocen de dónde vengo, algo que los currículum por ahí no dicen. Mi familia, como toda familia, o la mayoría de las familias que llegó al país entre 1880 y 1910, vino de Italia, de las hambrunas de Italia, del norte de Italia, de Trento, y llegaron a Mendoza con una valija y una virgencita, ¿no? Que era lo poco que se podían traer. Y fueron a Mendoza porque eran viticultores en Italia y decidieron seguir con su mismo oficio en la Argentina, y donde se plantaban vides en ese momento era en la provincia de Mendoza y en la provincia de San Juan. Y en otras condiciones de país, fruto del esfuerzo y del sacrificio, en una provincia en donde hay que luchar contra la adversidad de su clima, de su terreno, como muchos inmigrantes lograron tener su finca, posteriormente su bodega, y mi abuelo, con segundo año de la primaria, entendiendo que lo más importante que podía legar a sus hijos era la educación, hizo a sus hijos profesionales, y además, creyendo que esa educación era el motor del desarrollo, donó un terreno para la construcción de una escuela que hoy lleva su nombre. La historia no termina allí, porque claramente, como toda familia, sufrió las crisis y las vicisitudes, y de tener hectáreas de viña y bodega, en una de esas crisis tuvieron que vender la bodega, pero sus hijos tuvieron estudio y se esforzaron porque sus nietos también lo tengan, y así fue como yo me recibí de abogado y empecé a militar en política desde los 14 años. Rápidamente abracé la vocación por la política, y a los 23 me recibí de abogado, y bueno, y la historia después es conocida en mi currículum, y en el 2003 ingresé a la Cámara de Diputados, donde compartí 2 años como diputado con Patricia Bullrich, y posteriormente, por pedido de ella, fui presidente de la Comisión de Seguridad Interior, ya que es la materia en donde me especializo y ha sido mi métier durante más de 15 años, en donde soy autor de muchas normas, particularmente una que se conoce como la Ley Petri, que es la ley que establece el cumplimiento efectivo de las condenas, sin la posibilidad de obtener salidas anticipadas y sin la posibilidad de obtener la libertad condicional cuando estamos en presencia de delitos graves, de narcotráfico, de homicidios, de robos, de violaciones. En esos casos, con anterioridad a esta ley, a una persona cuando la condenaban a los 20 años, a los 10 salía con salidas transitorias y a los 15 obtenía la libertad condicional. Y presentamos la ley en el Congreso con el apoyo de Patricia y logramos que se aprobara. Pero dicho esto, bueno, soy papá, tengo un hijo de 16 y estoy en pareja con Cristina, pero es la buena, no es la mala, así que pero eso se los cuento a modo anecdótico como para que conozcan de dónde vengo, y porque hoy cuando hablo con los chicos y les pregunto respecto de cuál es el mejor legado que les pueden dar sus padres, ahí la respuesta es distinta de la que me daba mi padre o la que consideraba mi abuelo. El mejor legado, te dicen los chicos hoy, es que me den la doble ciudadanía, para darme la oportunidad de ir al exterior, de ir a Europa y poder desarrollar mi plan de vida, porque la Argentina es inviable. Y hace 110 años que la Argentina tiene déficit fiscal. Y hace 70 que tiene inflación. Y desde hace 50 años, 1 de cada 3 años, la República Argentina vive un año recesivo. Solo nos supera el Congo en esta estadística. Y estas son las dificultades que hoy tenemos, pero esta Argentina que es anómica, esta Argentina que Ortega y Gasset en su momento nos exhortaba a que fuéramos a las cosas, esta Argentina que es extractiva, en los últimos 20 años ha sufrido un proceso de aceleración
producto de que desde hace 20 años la Argentina ha sido secuestrada por el kirchnerismo, que hoy encarna el más despiadado populismo que conozca la región, ha sido secuestrada por las organizaciones piqueteras y ha sido secuestrada por un gremialismo inescrupuloso. Y allí es donde nosotros decimos, no podemos negociar con los secuestradores de la Argentina. No podemos negociar con quienes han tomado de rehén a la República Argentina, porque el precio del rescate que piden los secuestradores de esta Argentina, que cada día está más empobrecida, con un 45% de pobreza, con una inflación del 120%, con un déficit fiscal crónico y con un incremento exponencial de los planes sociales y de las coberturas sociales y los subsidios, el precio del rescate que piden los secuestradores es mantener y ampliar sus privilegios. Entonces, nosotros tenemos una primera definición con Patricia Bullrich. Claramente hay que acordar, pero hay que acordar con todos los que entiendan que en la Argentina tiene que haber cambios profundos. Son fáciles los acuerdos para mantener el statu quo, para mantener este estado de cosas. El gran desafío, lo difícil, es acordar respecto de los cambios que necesita el país. Y el populismo siempre aplica las mismas recetas. Lo hace en Argentina, lo hace en Venezuela, lo hace en Cuba o lo hace en cualquier país en donde le toque intervenir. Siempre intentan acumular poder político y económico. Persiguen a opositores y medios de comunicación. Cooptan a la justicia e intentan perpetuarse en el poder. Esa es la receta del populismo. Y en donde, claramente, para buscar esa perpetuación en el poder, mágicamente te prometen regalarte el presente, pero te terminan hipotecando el futuro. Entonces, ante ese populismo descarnado que tiene secuestrada la República Argentina, nosotros nos rebelamos y decimos, tenemos que hacer un cambio profundo en el país. Tenemos que hacer un cambio profundo en la Argentina, porque además ese populismo avanza sobre las libertades individuales, que muchas veces no nos damos cuenta porque las normalizamos, en ese síndrome de la rana cocinada a fuego lento, y vemos cómo el Estado nos dirige todas y cada una de las acciones, nos dice en qué moneda y cómo podemos ahorrar, y nos limita la capacidad de ahorro que tenemos garantizada por la Constitución, y nos dice a dónde tenemos que viajar, cuando en definitiva nos impone restricciones a la posibilidad de viajar al exterior financiados con tarjeta de crédito. Nos induce el consumo cuando nos pone controles de precios y, en definitiva, direcciona los hábitos de los consumidores, particularmente de los sectores más vulnerables. Y avanza también respecto de las posibilidades de producir, porque no nos dejan exportar, porque imponen restricciones a las importaciones que nos impiden producir. Entonces, van ganando terreno y el Estado va ganando terreno, y eso también se ve reflejado en el tamaño que toma el Estado en relación a lo que produce, a los bienes y servicios que produce la República Argentina. Hace 20 años, el gasto público representaba un 23% del Producto Bruto Interno. Pasaron 20 años y ese Estado creció en un 100%. Y hoy gasta un 42% del producto. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es si en definitiva ese crecimiento exponencial geométrico del Estado devino en mayor calidad y eficiencia de los servicios públicos que preste el Estado. Esto es, si tenemos un Estado que eduque mejor, si tenemos un Estado que nos cure mejor y si tenemos un Estado que nos preste mayor seguridad. Y la respuesta es que no. Tenemos un Estado más grande, pero más ineficiente. Tenemos un Estado
que nos cobre impuestos como si viviésemos en Suecia, pero nos lo devuelve en servicios como si estuviésemos en Haití. Y ese es el Estado que hoy tenemos que cambiar. Y allí es donde nosotros decimos y hablamos de cambios profundos, pero esos cambios profundos solo van a venir de la mano de liderazgos de convicción y solo van a venir de la mano de personas con coraje que se animen a enfrentar a las mafias, que se animen a enfrentar a este statu quo respecto del cual este modelo es funcional. Y ahí se me viene a la cabeza una frase. Yo omití decirlo, pero yo vivo en San Martín, Mendoza, pueblo que lleva el nombre del general San Martín porque ahí tenía su tebaida, y era el lugar en donde San Martín había elegido morir, después se tiene que ir al exilio. Y en 1816, San Martín le escribe una carta a Tomás Godoy Cruz, que era el representante de Cuyo. En ese momento eran horas dramáticas para la Argentina que se estaba pariendo, porque estábamos a punto de declarar la independencia, pero teníamos en el norte a los realistas acechándonos y a Güemes defendiendo ese norte argentino caótico que siguió en guerras hasta 1821. Y en esos momentos dramáticos donde los representantes de la República Argentina por nacer estaban por declarar la independencia, San Martín le escribió una carta que bien puede explicar el momento actual y la necesidad actual que tenemos los argentinos para salir de la crisis que nos agobia. Y ahí le decía una frase que decía a Tomás Godoy Cruz, le decía: ánimo, que para los momentos como estos han sido hechas las personas con coraje. Y por eso yo creo que la Argentina, para salir de este atolladero, para desenredar la Argentina, para liberarla del populismo, se reclama y se requiere coraje. Y allí es donde yo reviso y repaso la historia de Patricia Bullrich, historia que por momentos la vi por televisión cuando enfrentaba a Moyano y a las mafias sindicales, pero en otros momentos me tocó sí acompañarla. Por ejemplo, cuando siendo diputada ni bien se conocía la denuncia del fiscal Nisman que revelaba el encubrimiento que existió respecto del mayor atentado terrorista que había sufrido la República Argentina, ni bien se conoció un día miércoles, Patricia Bullrich, siendo presidenta de la Comisión de Legislación Penal, inmediatamente lo citó para que declarara en el Congreso el día lunes. Me dan escalofríos porque el día domingo fue asesinado. El día domingo fue asesinado 24 horas antes de presentarse en el Congreso de la Nación. Y después luchó por el esclarecimiento de ese asesinato. Y ahí era diputado con Patricia Bullrich e integraba la Comisión de Legislación Penal. Y después, siendo ministra de Seguridad, la vi combatir a las mafias y al narcotráfico y correrlo prácticamente de Rosario. Hoy no se estaría viviendo el baño de sangre que se vive en Rosario si se hubiese continuado con las políticas que había implementado siendo ministra de Seguridad. Pero también la vi defendiendo a la Gendarmería Nacional, cuando el kirchnerismo se la quería llevar puesta con el caso Maldonado, con el invento de desaparición forzada que pretendieron instalar. 55 peritos dieron cuenta que se había ahogado sin un rasguño y hoy siguen hablando de desaparición forzada. Pero de no haber sido por el coraje que tuvo Patricia Bullrich en ese momento, hoy no contaríamos con una de las principales fuerzas de seguridad que tiene la República Argentina para custodiar sus fronteras y fundamentalmente para luchar contra el narcotráfico. Y también la vi cuando en plena pandemia y en plena cuarentena el presidente de la Nación nos encarcelaba y nos encerraba a todos y nos impedía producir, nos impedía que nuestros chicos fueran al colegio, nos impedía trabajar. Y muchos políticos, mirando la imagen del presidente de la Nación, que superaba el 80%, decidían hacer la del avestruz y esconder la cabeza.
y otros aplaudían la violación a las libertades individuales, y lo veo a Daniel, que fue uno de los que también, mi gran padre, que también luchó por la defensa de la Constitución, y muchos políticos aplaudían la violación de las libertades consagradas en la Constitución Nacional. Y en ese momento, Patricia salió a las calles, salió a defender las libertades individuales de todos los argentinos. Por eso, nosotros estamos convencidos que es un liderazgo con convicción, que no te lo da el marketing ni te lo da el coacheo. Es un atributo de la personalidad que se tiene o no se tiene. Y el coraje no supone la ausencia de miedo, supone el triunfo sobre el miedo. Y esto es lo que creo que ha demostrado Patricia a lo largo y a lo ancho de toda su vida. Y porque yo digo, tiene las tres condiciones, y ahí voy a entrar en el título de la charla, tiene las tres condiciones que yo creo que tiene que tener un presidente de la nación. La primera condición es que es honesta. Ante una Argentina que fue saqueada durante 12 años por el kirchnerismo y es una de las causas que hoy tenemos del deterioro social y de la pobreza que vive la República Argentina, necesitamos un liderazgo y un presidente de la nación que sea honesto y que sea íntegro, y ella y su trayectoria y su vida da cuenta de esa honestidad. La segunda es que tiene sentido común. Sentido común para darse cuenta de que lo que falta en la República Argentina es orden. Orden en lo económico. Y allí uno ve cómo está la economía absolutamente distorsionada, porque hay restricciones a las importaciones, porque hay controles de precios, porque hay retenciones, porque hay inflación, porque hay cepos. Pero cuando uno intenta separar la paja del trigo, da cuenta de que rápidamente el principal problema, el que lleva a todas estas medidas que atentan contra la productividad, claramente es el déficit fiscal. El problema, el huevo de la serpiente de la República Argentina, es que tenemos un déficit fiscal crónico producto de una clase política adicta al gasto público. Y allí es donde nosotros decimos, para resolver la maraña de medidas que se han venido tomando por no corregir el déficit fiscal, lo que tenemos que hacer es generar desde el primer presupuesto un presupuesto equilibrado. Y un presupuesto equilibrado supone, entre otras cosas, revisar ese gasto público, pero en los tres niveles. En los tres niveles. No alcanza con revisarlo en el Estado Nacional o solamente revisarlo en las empresas públicas y dar cuenta de que están pésimamente administradas y que tienen un déficit de 5.000 millones de dólares, porque no resolveríamos todo el problema. Sí, claramente parte del problema, porque tenemos que lograr que esas empresas públicas estén al menos con sus cuentas equilibradas, que no la terminen pagando con el bolsillo todos los argentinos, usen o no usen esos servicios, se suban a un tren o se suban a un avión o no lo hagan. Entonces, claramente hay que revisar y hay que garantizar el equilibrio de las cuentas de las empresas del Estado. Pero también tenemos que revisar qué está pasando en las provincias, porque la realidad de las provincias ha cambiado y de los municipios, pero no ha cambiado su gasto descontrolado. Después del 2015, cuando salió el famoso fallo de la Corte con la devolución de los fondos del ANSES, y posteriormente vino el decreto de Cristina Fernández de Kirchner, pasamos de tener provincias pobres a tener provincias ricas. Pruebas al canto. 23 de 24 provincias tienen superávit fiscal. Y no es porque ordenaron sus cuentas. Es porque, en definitiva, reciben por coparticipación mayor transferencia de recursos y además reciben mayor transferencia de recursos por recursos extracoparticipables que son manejados discrecionalmente sin respetar el federalismo y por la sola condición de cercanía con el poder de turno o con el kirchnerismo. Y ustedes dicen cómo impacta. Yo les voy a poner un ejemplo. Mi provincia es una provincia austera, Mendoza. El impuesto inmobiliario de mi provincia recauda 8.000 millones de pesos. Y el gasto de la política es de 8.000 millones de pesos. La legislatura de la provincia sale 5.000 millones de pesos.
Y cada consejo deliberante, de los 18 consejos deliberantes que tenemos, sale entre 200 y 300 millones de pesos. Yo previamente a honrarme Patricia con su postulación, competí en la provincia de Mendoza. Competí dentro del frente, hicimos una buena elección, aunque no alcanzó, sacamos el 40% de los votos. Y yo decía, hay que bajar el gasto de la política, hay que ajustar a la política, porque de esa manera podemos bajar presión tributaria. Claro, pero después revisamos otras legislaturas y nos damos cuenta que Tucumán, el gasto de la legislatura representa el 5% del presupuesto, que gasta 34.000 millones de pesos. Para que ustedes tengan una idea, en los presupuestos provinciales, la construcción de un hospital en el año 2023 estaba estimada en 500 millones de pesos. Obviamente, esos presupuestos se hacen en el mes de agosto del 2022, imagínense que hay que actualizarlo por inflación. Hoy un hospital en la Argentina nos puede estar costando entre 1.000 y 1.200 millones de pesos. Estamos hablando de 30 hospitales por lo menos que se podrían construir en cada una, un hospital por provincia prácticamente, y en algunas hasta 2, con lo que se va del gasto de la política. Y en donde las provincias tampoco están dispuestas a ajustar sus cuentas, porque no tienen incentivos para hacerlo. Formosa, por ejemplo, el 95% de los recursos que ingresan a esa provincia ingresan no por los impuestos que recauda o eventualmente por la producción que tiene. Los recursos ingresan por coparticipación y recursos extracoparticipables. Entonces no hay incentivos para que hagan ajustes. Y allí los legisladores, cuando terminan sus mandatos, tienen la posibilidad de jubilarse, cualquiera sea la edad. Entonces, claramente hay que ordenar las cuentas públicas, pero de los 3 niveles del Estado, en donde hay que firmar un pacto fiscal, como lo hicimos en el 2017. Ya me está corriendo, Clarita, ya lo sé, pero voy a tratar de ser brevísimo en esta, así dejamos a las preguntas. Hay que firmar un nuevo pacto fiscal, donde hay que eliminar impuestos distorsivos como ingresos brutos, que penalizan la industrialización, y en donde existan también, a la par de reducción del gasto público en los estados subnacionales, las provincias y los municipios, también existan reformas institucionales para evitar el feudalismo, para evitar el caudillismo, en donde existan procesos electorales transparentes, para garantizar que existan procesos electorales que permitan la competitividad y no la eternización de quienes están ocupando los cargos públicos electivos. Orden en la educación, para garantizar que las escuelas públicas cumplan con el rol de educar y no de adoctrinar, y ataquen el flagelo de la deserción escolar. El 50% de los chicos no termina la secundaria, y los chicos que no terminan la secundaria los estamos postrando laboralmente, los estamos mutilando laboralmente porque seguramente no van a tener un empleo remunerado en blanco, seguramente van a tener un empleo en negro o probablemente tengan que recurrir a la asistencia del Estado. Entonces tenemos que garantizar la calidad educativa. Y con una medida podríamos hacer mucho. Si se cruzaran las bases de datos del ANSES con los ministerios de educación de cada una de las provincias, en donde supiésemos que padres que reciben la asignación universal por hijo no están enviando a sus chicos al colegio y los intimamos y los obligamos, bajo apercibimiento de que pierden la asignación universal por no cumplir con la obligación que tiene esa asignación universal al ser percibida, que es llevar al chico al colegio, garantizaríamos mayor cantidad de chicos en las escuelas y no en las calles, ¿no? Voy a ir concluyendo. Me parece que hay que pensar en una educación para el trabajo. Tenemos, por ejemplo, en mi provincia, Mendoza, que es receptiva de turismo, darle herramientas a los chicos, por ejemplo, para que los eduquen en inglés desde sala de 4 hasta 5º año. Ustedes imagínense que prácticamente es un requisito excluyente en provincias turísticas a la hora de ser admitido en un empleo, saber o no saber inglés. Y no estamos innovando con esta propuesta. Belgrano ya lo proponía. Juan Bautista Alberdi, en las bases y puntos de partida, lo escribía, decía: en las escuelas públicas argentinas debe enseñarse el idioma inglés. Claramente nos corrimos de los prohombres de la patria. Orden en seguridad, para defender
a la sociedad frente al crimen, para proteger y asistir a las víctimas y para no victimizar a los delincuentes, para ir contra los delincuentes con todo el peso de la ley, para hacerles la vida imposible a los narcotraficantes en el marco del Estado de Derecho, para impedir que exista la impunidad atroz que existe en materia de seguridad, donde el 97% de los delitos quedan impunes. Claramente, los incentivos a cometer delitos son altísimos, porque la tasa de justicia es bajísima, y esto alienta a la comisión de nuevos delitos. La impunidad retroalimenta la inseguridad, y tenemos que llevar orden en materia de seguridad. Termino diciéndoles que no hay estructura, por más financiada que esté, que pueda, contra la voluntad inquebrantable de un pueblo que desde la cordillera hasta la costa atlántica y desde Viedma hasta La Quiaca pida por un cambio. Y además, no hay nada más poderoso que a una idea cuando le llega su hora. Y a las ideas de Patricia Bullrich, a esta Argentina de hoy, les llegó su hora. Y muchos dicen, es imposible. Y yo ahí recuerdo a San Martín escribiéndole a Pueyrredón cuando le decía que su lucha era imposible por intentar cruzar los Andes. Y él decía, General Pueyrredón, puede que mi lucha sea imposible, pero es imprescindible. Y la lucha que estamos dando hoy en la Argentina es imprescindible. Y como decía Mandela, todo parece imposible hasta que se hace. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, les pido que no me hagan llegar más preguntas porque ni siquiera voy a poder leer todas las que me llegaron. Pero Luis, ¿quiere contar qué es lo que pasó en San Luis? Bien. Y ese estado paralelo que Patricia Bullrich, usted y Poggi han denunciado, ¿está construyendo el gobernador Rodríguez Sá? Sí, bueno, lamentable porque lo que en algún momento se vivió en Jujuy, hoy los Rodríguez Sá, después de años de gobernar San Luis, pierden el poder en manos de Poggi, pero claramente no quieren dejar ese poder e intentan montar un Estado, efectivamente, como vos bien decías, Clarita, paralelo. Y antes de ayer el pueblo de San Luis, 10.000 puntanos, salieron con el gobernador electo a la cabeza a reclamar para que en San Luis se desmantele la posibilidad de que exista un Estado paralelo y que existan nombramientos amañados que le garanticen el control de hecho del gobierno de San Luis a quien no fue elegido por el voto popular. Y después de ese hecho, de estos 10.000 puntanos que salieron a defender al gobernador electo, como lo hicieron los argentinos cuando salieron a defender Vicentín y esa violación al derecho de propiedad que planteaba el kirchnerismo con la expropiación de una empresa santafesina, y fueron los argentinos los que la frenaron. De la misma manera, los puntanos ayer, o antes de ayer, dieron una clara demostración de educación cívica y de compromiso cívico. Y se me viene a la cabeza una frase de Alem que decía, en la Revolución del Parque, Alem decía, para cumplir con el deber hay que hacer más de lo que el deber manda. Porque en esta Argentina de hoy no alcanza con, por ejemplo, ir a votar. En esta Argentina de hoy que nos duele, que nos entristece, que lo que hace, en lugar de exportar manufacturas o de exportar servicios, está exportando a nuestros hijos. Necesitamos hacer un poquito más de lo que los deberes cívicos nos mandan. Y ayer estuvimos con Patricia y sea una particularidad, la ministra de la Mujer es puntana y aparentemente hay muchas militantes enardecidas, radicalizadas y violentas que responden a ella,
y cuando íbamos a tener nuestra conferencia de prensa para hablar de nuestras propuestas, para hablar de lo que queríamos hacer en San Luis, violentamente empezaron a gritarnos e insultarnos y a elevar consignas malintencionadas y mentirosas, como por ejemplo las consignas de Maldonado. Y la verdad es que vimos un feo momento, un antidemocrático momento, pero que bueno, que pudimos sortear y posteriormente pudimos realizar con normalidad la totalidad de las actividades. ¿Por qué rechazaron la incorporación de Schiaretti a Juntos por el Cambio? La pregunta es, ¿esto hubiera ayudado a ganar en Córdoba? Yo creo que es al revés. ¿Por qué se planteó en ese momento donde se estaba definiendo el futuro de Córdoba la incorporación de Schiaretti? Creo que hay momentos, hay momentos y hay oportunidades en la política para plantear incorporaciones, pero en el medio de un proceso electoral, donde nuestros candidatos se están diferenciando claramente de quien actualmente gobierna Córdoba, que están planteando no solamente diferencias de forma, sino diferencias de fondo, creo que flaco favor le hizo a las oportunidades de ganar Córdoba forzar la incorporación de Schiaretti diciendo que compartíamos los mismos valores, porque desacreditábamos y deslegitimábamos a quienes en definitiva estaban luchando por Córdoba, a Luis Juez, y que estaba planteando que Córdoba estaba sometida, que Córdoba atravesaba situaciones de deterioro de la calidad institucional y que era necesaria una alternancia. Creo que le restó oportunidades a Luis Juez la discusión extemporánea de la incorporación de Schiaretti. Nosotros decimos, hay que acordar, y probablemente Schiaretti en el Congreso de la Nación y su espacio político sea uno de los espacios con los que dialoguemos, pero acordar justamente sobre los cambios, no acordar sobre el mantenimiento del statu quo. ¿Qué vamos a acordar con los piqueteros? Que en lugar de hacernos 9.000 piquetes como nos hicieron el año pasado, nos hagan 4.500. O con Baradel, ¿qué vamos a acordar? Que en lugar de hacernos 64 paros, nos haga 32. Entonces, me parece que las discusiones hay que darlas en los tiempos oportunos y creo que claramente esta discusión en ese momento enrareció el clima político y le restó oportunidades a los candidatos de Juntos por el Cambio. Luis, el ministro de Economía de Patricia Bullrich va a ser Luciano Laspina o la gente de la Fundación Mediterránea. No, bueno, esa pregunta se la dicen a Patricia. Bueno, están trabajando tanto Luciano como Melconian, está trabajando con Patricia, pero esa es una definición que se va a dar en su momento. Sin lugar a dudas, ambos aportan a los equipos económicos de Patricia. Yo tengo una altísima estima por Luciano, fue mi compañero de banca durante prácticamente 8 años, pero es una decisión que la va a tener la que a partir del 10 de diciembre va a ser la Presidenta de la Nación, en donde le vamos a devolver normalidad institucional a este país, porque en este país actualmente tiene más poder el vicepresidente de la Nación que el presidente de la Nación. Hay una inversión de los roles y a partir del 10 de diciembre la primera consecuencia directa de la elección va a ser que el presidente va a tener plenos poderes y va a contar con todas las facultades que consagra la Constitución en el artículo 99 y el vicepresidente lo va a acompañar y va a presidir al Senado, que esa es su responsabilidad constitucional. Si ustedes ganan, ¿cómo va a ser la política argentina en materia de política exterior, concretamente en el tema Malvinas? Bien, es una buena pregunta. A ver, la política exterior en general de este gobierno ha sido desastrosa. Nos salió y alineó a las peores dictaduras del mundo, a Nicaragua, a Cuba, a Venezuela. Le prometió ser la puerta de ingreso a Rusia a un mes de la guerra con Ucrania. No condenó los atentados que sufría Israel. Ni siquiera se puede calificar de errática. Ha sido desastrosa y demoledora de una continuidad de una política exterior que había sido de defensa de los derechos humanos, de defensa de las libertades individuales a lo largo y a lo ancho del mundo. Yo creo que uno de los puntos más altos que tuvo la gestión de Mauricio Macri, además de la seguridad, fue su política exterior. Nosotros tuvimos la oportunidad de organizar un G20, nos acercamos al Mercosur, a un acuerdo con la Comunidad Económica Europea, en donde nos daba la posibilidad de venderle a más de 500 millones de habitantes de un altísimo poder adquisitivo nuestros productos. Creo que hay que avanzar sobre eso.
Creo que hay que avanzar sobre una integración a través de la firma de tratados de libre comercio. El Mercosur no solamente puede transformarse en una barrera arancelaria, sino que nos tiene que dar la posibilidad de comerciar con el mundo. Argentina tiene una economía extremadamente cerrada, tiene tratados de libre comercio con solamente el 8% del mercado mundial, mientras que Chile, por ejemplo, tiene el 60%, y ahí están las diferencias. Mientras que Chile, les doy un ejemplo, en la vitivinicultura, en estos ricos vinos que tomamos, mientras que Argentina tiene 200.000 hectáreas, escuchen bien esto, 200.000 hectáreas de viñedo, Chile tiene 140.000 hectáreas. La diferencia es que Chile le vende al 6% del mundo y Argentina le vende al 3%. Tenemos más hectáreas, pero le vendemos menos vino al mundo, pese a que tenemos mejores vinos que los chilenos. Y respecto de lo de Malvinas, vamos a seguir reclamando por la soberanía. Vamos a seguir reclamando diplomáticamente en cuanto foro tengamos por la soberanía de las Islas Malvinas. Pero también vamos a tener una relación comercial inteligente con el Reino Unido, que creo que es importantísimo mantenerla. Me parece que van por canales separados. Una cosa, hay que hacer una defensa irrestricta de la soberanía de Malvinas, pero hay que tener relaciones inteligentes con todo el mundo, incluido el Reino Unido. Bueno, tengo 7 preguntas y 3 minutos, lo cual va a ser un poco difícil de plantear. Vamos ping-pong. Pero yo quiero unir 2. Una de las preguntas señala cómo van a manejar ustedes frente a los cambios la oposición violenta que van a tener de parte de sectores del kirchnerismo y también de los gremios, y cómo van a enfrentar el impacto social que va a tener la necesidad económica de reducir el déficit. Bien. Bueno, muchos me han planteado qué pasa con las organizaciones sociales y claro, y estas amenazas que nos están haciendo respecto de un futuro gobierno opositor en la Argentina. Lo primero que tengo para decirles es, no podemos vivir con esta extorsión permanente de que si no gobierna el peronismo en la Argentina no se puede gobernar. Claramente que sí se puede gobernar y lo demostramos nosotros. En otro contexto, con mayor debilidad desde el punto de vista institucional. ¿Por qué? Porque teníamos menos gobernaciones, que claramente hoy vamos a tener más. Porque teníamos menos diputados. Porque en el 2015 ustedes recuerden que Macri pierde la elección con Scioli 38-32. Esa elección general definió la composición de las cámaras. Nosotros éramos apenas 85 diputados. Hoy hay un equilibrio, tanto en la Cámara de Senadores como de Diputados. Hoy hay 34 senadores contra 33 senadores de Juntos por el Cambio. Hay 118 diputados del Frente de Todos contra 115 de Juntos por el Cambio. Entonces, en el caso de obtener una buena elección general, vamos a tener por primera vez mayoría, o vamos a ser la primera minoría en el Senado, y vamos a poder construir una mayoría con los partidos provinciales. Entonces, las condiciones han cambiado y vamos a poder implementar un proceso de reforma. Y va a haber conflictividad en la calle, seguramente, y particularmente conflictividad dada por las organizaciones piqueteras, entre otras. Lo que hay que hacer desde el primer día es eliminar la tercerización de la política social en manos de 5 vivos, que es Grabois, Piliboni, Pérsico, el Chino Navarro y la corriente clasista y combativa, que atienden de los dos lados del mostrador y que manejan 1.400.000 planes. El Estado tiene que recuperar el monopolio de la política social. Está vedado y clausurada, por ejemplo, la posibilidad de discutir en la Argentina siquiera la privatización de las empresas públicas, pero privatizar la política social parece que está bien en la Argentina. Esto claramente va a desinflar el poder de movilización, porque muchas de las personas que se movilizan ni siquiera saben por qué lo hacen. Ahora sí saben que si no se movilizan pierden el plan. Entonces, claramente hay que desalentar el poder de fuego que tienen las organizaciones sociales, quitándole el monopolio y eventualmente su utilización política. Y posteriormente lo que hay que hacer en los cortes, porque no todos los cortes son, y no todas las manifestaciones son de 10.000 personas. Hay cortes de 30 personas, de 50, de 100 personas, de 200. Lo que hay que hacer es actuar con todo el peso de la ley. Hay que ir a los organizadores, no a los que se manifiestan, que los traen arriados como vacas. Los traen arriados, la verdad.
A los organizadores lo que hay que hacer es imputarles el delito y condenarlos. Y una vez que están condenados, a la segunda marcha ya no lo organizan y no van, porque van presos porque es condena de cumplimiento efectivo. Eso se hizo en Mendoza. Y eso en definitiva termina desalentando. Entonces, a los líderes y a los organizadores de cada piquete, como es un delito en flagrancia de ejecución continuada, hay que ir con un fiscal, iniciarles una causa y inmediatamente condenarlos a los 15 días. Ya después de esa condena no se manifiesta más. Bueno, le pido disculpas, hay muchas preguntas que no he podido hacer, pero para cerrar y muy cortito, tanto Patricia Bullrich como Rodríguez Larreta, ¿tienen pensado lo que va a pasar el 13 a la noche? Me refiero que más allá del resultado, van a tener que bajar un mensaje a los votantes de Juntos por el Cambio. Me parece que esto va a ser fundamental y la pregunta es si ya lo están discutiendo. Sí, claro, vamos. Lo primero que te digo y que les digo es que vamos a estar unidos. Después del 13, yo tengo la convicción que va a ganar Patricia, pero en cualquier escenario vamos a estar unidos, vamos a estar juntos. Por dos motivos. Primero, porque hay affectio societatis, hay ganas de estar juntos, de compartir el mismo espacio. Pero fundamentalmente también por el segundo motivo, porque la sociedad nos lo reclama, porque nuestro electorado nos lo exige, porque la lucha justamente es el padre de los cambios y es el abuelo de la paz. Luis Petri, muchísimas gracias. Bueno, atendiendo a que el doctor Luis Petri tiene que retirarse, por ahí come el postre antes, le vamos a hacer entrega del libro del centenario de nuestro club con una dedicatoria para él. ¿Ok?